Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, Dios te bendiga y me alegra mucho que estés aquí. El día de hoy vamos a hablar un tema muy entero, muy completo y muy particular para todos. El tema de hoy es la fuerza de Dios. Vamos a verlo primeramente en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, que dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Para usted, señor o público que está viendo, para usted, ¿qué significa la fuerza de Dios? La fuerza de Dios, en lo que se ve acá, es, en el versículo 10 lo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Otra vez lo digo, ese pedacito para que lo entiendan: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. ¿Qué vamos a fortalecer? Nuestro espíritu. ¿Cómo? Teniendo agarrado su mano contra nuestra mano. O sea, mano terrenal no se va a poder, pero mano espiritual. ¿Cómo se va a tener esa mano puesta con Dios? ¿Cómo? Hay muchas formas. Una es leyendo su palabra, otra ayunando, porque en el ayuno se ve ahí mismo en la Biblia que Jesús ayunaba, oraba y daba consejos a los demás de Dios. Pero ¿qué hizo el diablo? Lo tentó, y por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es un ejemplo muy claro que es fortaleceos. Es leer su palabra actualmente, ayunar y orar. Si eso hacemos bien, sí, aunque sea que oremos, pero siempre va a haber muchas personas alrededor de nosotros que nos va a ver mal. No le hace. Dios nos quiere lo que estamos haciendo, si estamos trabajando, si estamos obedeciendo su palabra, su voluntad, porque también no es que digamos que yo voy a hacer mi voluntad y no voy a hacer la voluntad de Dios. Es fortaleceos en el Señor, pero con la voluntad de Dios. Esas dos cosas es particular y muy principal para toda gente. Muchas veces decimos: es que Dios me quiere, es que Dios me da su bendición, pero también hacemos la voluntad de Dios. Muy pocos, esos pocos les cuesta hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? En el versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades de este siglo, contra huestes espirituales de las tinieblas celestes, de las regiones celestes. Por tanto, ahí está, otra vez lo vuelve a decir en el 13. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Ahí está. Obedecemos su palabra, pero llega el día malo, llega las tentaciones del maligno, del diablo. ¿Y qué tenemos que hacer? Fortaleceo. O sea, estar agarrados, firmes en la voluntad de Dios, orando y alabando su nombre. O sea, no es simplemente orar, ayunar, leer la palabra, no. También en los días malos llega y te agarra en el día, en tu trabajo. Puede ser que llega una persona y te dice: vamos a hacer esto, pero tu religión o tu creencia dice que no,
¿Qué tienes que hacer? Alabarlo. Hay muchas formas de alabar. Tararear es una. Silbar es otra. Escuchar alabanzas es otra. Y también aplaudir, aunque no estén alrededor de ti muchas personas que no le guste, tienes que aplaudir. Con aplaudir estamos alabando a Dios. Con tararear una alabanza estamos alabando el reino de Dios. Con silbar estamos alabando el reino de Dios. No solo digamos que voy a hacer orar, leer su palabra y ayunar. No, también hay que alabarlo, porque el maligno puede atacar en cualquier forma, en una bebida, en una comida, en varias cosas, en una música secular puede atacar, en un video hay muchas formas que el maligno nos ataca. Pero vamos a ver en Isaías 40:29 y vamos a verlo en la Biblia. Seguimos con la palabra de la fuerza de Dios. En Isaías 40:29 dice así: Él da esfuerzos al cansado, escúchenlo bien, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Lo repito otra vez para que lo entiendan. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Como vemos bien, lo del pasado de Efesios 6:10 al 13 es una parte, y ese nos complementa un poquito más de lo que queremos saber. Como les decía, no es orar, ayunar, leer la palabra, sino también alabar. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque Él da esfuerzos al cansado, o sea, al que está débil, al que está despreocupado por el maligno. ¿Pero por qué? Y también da fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso en el otro dice: llegarán los días malos, para que cuando lleguen los días malos todos estén firmes. Bueno, con esos dos, estar firmes en el día malo. ¿Por qué? Otra vez lo digo, porque hay que estar firmes en el día malo. Acá dice: las fuerzas, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. O sea, el maligno, repito, el maligno te puede atacar de varias formas, hasta te limita en hacer algo. Tú quieres presentar algo a tu jefe, a tu profesora, a tu mamá o a tu papá, y viene el diablo, te pone trabas, te pone contratiempos, que no te da ese tiempo de hablar con tu jefe, con tu maestra, con tu mamá o con tu papá. Puede ser una tentación del diablo. Otra cosa, puede atacar cuando estés silbando o cuando estés leyendo la palabra de Dios, como es muy simple, que estamos leyendo, estamos tranquilos. Tranquilidad no le gusta al diablo. También digo, estamos leyendo y entre una u otra palabra nos enreda, nos mete palabras que no son de la Biblia, y nosotros lo leemos como él pone en ese contratiempo, en esa tentación. Puede ser otra. Estamos alabando a Dios con tarareos y nos puede meter en nuestra mente música secular si es que venimos del mundo. Puede ser otra cosa. Estamos cocinando y estamos leyendo una palabra de Dios. ¿Y qué hace él? Hace que él o que tú te metas una palabra que no es, para contradecir lo que dice Dios. Hay muchas formas también, muchas formas. He visto una, otra, varias formas. Pero ahí mismo en Isaías 40:31 dice lo siguiente:
Por lo que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como las alas, como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo repito, pero los que esperan a Jehová tendrán fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es lo que dice. Pero en el 31 hay un pedacito final que es la fuerza de Dios. Dice, pero los que esperan a Jehová, o sea, no es que lo repita muchas veces, pero ahí nos está dando a entender que los que esperan a Jehová, los que hacen su voluntad, los que alaban a Dios cada momento, los que hacen lo que manda su ley, los que leen la Biblia, los que ayunan y los que oran, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Tendrán nuevas fuerzas? ¿En qué van a ser? Fuerzas espirituales, porque fuerzas terrenales no es lo mismo que espirituales. Espiritual es una cosa, como en Efesios 6 lo mismo lo dice, que no es contra carne ni contra sangre, es contra los protestantes de las tinieblas, gobernantes de las tinieblas, contra las tentaciones del maligno. No es que digamos que mi vecino, vecina, amigo, hasta tu mejor hermano en Cristo te puede hacer algo. También tu hermano terrenal también te puede hacer algo. ¿Por qué? Porque entre una u otra cosa el maligno ataca. No es que digamos, yo estoy con Dios y no me van a dar maldad en mi vida. No te creas, todos tenemos tentaciones. Y ahí mismo en la palabra vamos viendo al Salmos 92:10. Salmos 92:10 dice así: pero tú me aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco y mirarán, el 11 sigue, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Otra vez lo repito esos dos, aunque ahí dice 92:10, pero vamos a hacer el 92:10 al 11, los dos. Otra vez lo repito, pero tú me aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Qué es un búfalo para ustedes? ¿Qué significa un búfalo? O los que han visto el búfalo. Es fuerte. Aumentarás mi fuerza. Es fuerte. Es galanote, como se dice acá en México. Es potente. Seguimos. Seré ungido con aceite fresco. O sea, que seré renovado día con día. Vengan o no vengan, o si vengan los días malos, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. O sea que lo que tú hagas en oración, tú y Dios, será ahí completamente concluido con las acechanzas del maligno. Seguimos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. O sea, que te vas a proteger con la mano de Dios de todo mal, Si tu amigo, hermano en Cristo, o hermano terrenal, o vecino, te hace una maldad, pero tú no lo sabes, tarde o temprano llegará el momento que Dios te va a indicar quién te está haciendo mal. ¿Por qué? Porque tú estás confiando y estás agarrado de la mano de Dios espiritualmente y estás en oración con Dios, estás haciendo su voluntad y todo lo demás. Pero también volvemos con lo de búfalo. Pero aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. O sea, tendremos fuerzas, vengan días malos, vengan días peores,
siempre, siempre, siempre vamos a tener fuerzas para derrotar el maligno, las tentaciones del maligno y todas las potestades espirituales. No es como dice otra vez Efesios 6, no es contra carne, no es contra terrenal, no. Vamos a tener fuerzas espirituales. Seamos flaquitos, seamos gordos, seamos altos, seamos chaparros, seamos lo que sea, pero estamos guiados por el camino de Dios y estamos tomados dos de la mano de Dios. ¿Por qué? Ahí va. Vamos a leerlo. Vamos a leer Daniel 10:2 y Daniel 10:8 y Daniel 10:19. Vamos a ver Daniel 10:2. En aquellos días yo, pon tu nombre, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Vamos con el 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí. Antes mis fuerzas se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Vamos con el 19. Con el 19, vamos rápido. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Nos quedamos con el 8, porque eso es lo que se da a entender más lo que es la fuerza de Dios. Otra vez lo repito, quedé pues yo solo y vi esa gran visión. O sea, que Dios te puede aclarar quién está haciendo maldad contra ti. Y no quedó fuerzas en mí, o sea, no quedó pensamientos malos de esa persona en nosotros. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. O sea que no tuve problema alguno con lo que hubiera pasado en lo que yo me hubiera metido. Pero también si vemos el 19, lo aclara más. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Otra vez, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Esfuérzate y aliéntate. O sea, esfuérzate en ser lo bueno en mí, dice Dios, y aliéntate. O sea, convéncete que yo estoy contigo. También en el 2 aclara un poquito más, pero ahí se dice una parte con nuestro nombre. O sea, en mí, yo me llamo Noel, es en aquellos días yo, Noel, estuve afligido por espacios de 3 semanas. El 3 también puede ser. No comí manjar delicado, ni entró a mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cómo es eso? Volvemos al tema. Ahí dice 3 semanas, pero puede ser 3 meses o 3 años. Eso no se sabe. Pero ¿qué vamos a hacer? Repito, eso se va a repetir muchas veces, sí, pero es ayunar, orar, alabar, leer la Biblia y hacer su voluntad. No es que digamos que voy a hacer todas las cosas, ayunar, alabar, orar, leer la Biblia y no voy a hacer la voluntad de Dios. Obvio que así no es. Tiene que ser todo recto, todo derecho. No, por eso vamos otra vez con lo que me impactó. Que después yo solo vi esa gran visión y no quedó fuerzas en mí. Eso lo aclara bien el tema. Que haciendo eso y la voluntad de Dios, Dios te da esa visión. ¿Quién está haciendo maldad? ¿O quién te va a hacer maldad antes que te haga? También puede ser. Pero Dios no te va a hacer, digamos, no te lo va a poner así fácil. No. Es como en la vida se dice rompecabezas. Ahí puede ser
otra palabra, pero es como un rompecabezas, digamos, que te los dice parte por parte, por parte, por parte. Tú tienes que entender cómo va ese lineamiento y qué tienes que hacer para encontrar esa paz en ti. Vamos también en 1 Samuel 31. Sigamos, ya se está aclarando, falta poquito, faltan unos pocos, pero vamos a entenderle bien qué es la fuerza de Dios. Vamos a 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, que dice lo siguiente: cuando David y sus hombres vinieron a Siglag, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev, y Siglag había asolado a Siglag le habían prendido fuego. En otras cosas, si no haces la voluntad de Dios, los planes de Dios, y te dejas llevar por tus mismos instintos, ese es un ejemplo. Lo repito otra vez: cuando vino David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, ahí estamos entendiendo que no es 3 semanas, 3 días, sino mucho tiempo, puede ser. Los de Amalek habían invadido y habían asolado a Siglag y le habían prendido fuego, o sea, le habían hecho maldad, pero no fueron ellos, fueron las tentaciones del diablo. ¿Por qué? Por eso se repite, porque no unas personas que está pasando eso no está agarrado espiritualmente de la mano de Dios, está así, digamos, confiado en su mismo cuerpo, en su mismo espíritu terrenal, o sea, en su mismo cuerpo terrenal, para que se entienda más. O sea, de que si nosotros hacemos bien y alguien de los que le he dicho hace maldad, nos dice Dios quién, pero no nos dice, como le digo yo, no nos dice cómo va a ser. Tenemos que estar orando y reprendiendo al enemigo. Eso es muy, muy bueno, porque el enemigo te puede salir con muchas formas de atacarte, como ahí, que lo asolaron y le habían prendido fuego. Ese es un ejemplo. Hay muchas cosas que te puede hacer. Puede meterse el enemigo en el cuerpo de tu mejor amigo, digamos así, de tu hermano terrenal, de tu hermano carnal, puede ser también. Hay muchas formas. Ahora sí, vamos a terminar con lo de más concluyente, que es el resumen. Ya vimos qué es, ya lo entendimos parte por parte. Ahora vamos a ver qué es, otra vez vamos a regresar a lo que es el tema, y con eso concluimos. Efesios 6:11. Con eso concluimos, pero ya vamos a ver qué es lo que significa. Todas partes vamos a ordenar. Ahí está. Dios te hace un rompecabezas, pero nosotros tenemos que ver cómo es esa solución, pero no nosotros solos, sino nosotros con la mano de Dios. Antes de terminar, vamos a ver, vamos a repetir parte por parte. Primero vimos que van a llegar días malos. Vamos a estar en oración, vamos a estar en lectura, vamos a estar en ayuno, vamos a estar alabando el reino de Dios, vamos a escuchar alabanzas. No vamos a permitir que el diablo nos ponga en la lectura palabras que no vienen de Dios. Vamos a estar leyendo simplemente con la mente
La Biblia, a veces cuando estemos haciendo algo, trabajando, el aseo, donde sea, pero también hay que reprenderlo. También hacer la voluntad. ¿Para qué? Para que todas esas tentaciones, porque es algo que no es tentaciones de terrenal, espiritual, como dice. y con eso terminamos y el tema. Pero ¿cómo vamos a terminar? Es Efesios 6:11. Vestidos de toda armadura para que estar firmes contra las acechanzas, o sea, tentaciones, repito, contra las tentaciones del diablo, para que podamos resistir cuando vengan los días malos. Eso se aclara. Vuelvo a repetir lo de este video. Hacer la voluntad es lo más principal. Orar, como hizo Jesús en el desierto. Ayunar, igual como hizo Jesús. Alabar con nuestras palmas, con nuestra boca, o lo que sea que tengamos. Si estamos en casa, en trabajo, y no hay música cristiana, o sea, que nos edifique, hay que ponerla a nosotros, aunque sea bajito, pero que nos edifique a nosotros. Digan lo que digan, siempre hay que estar confiados y estarlos puestos firmes con la mano de Dios, pero no terrenal, sino espiritual. Y simplemente ser guiados por el Espíritu Santo. Bueno, gracias por ver este video. Es un nuevo formato. Vendrán más videos, pero como siempre yo os digo, que Dios te bendiga, que Dios te cuide y nos vemos hasta la próxima. Adiós.